Sí, me siento como si fuera a narrar el partido. Aquí. Que mi hermana es gamer y me regaló unos audios. Recuerden también que mañana tenemos consejo. Presentación, con diapositiva. Ya. Eso, Cata, puto. Cata, ¿usted es la que me está mandando mensajes por WhatsApp que no puede entrar? Ah, ya. Otra compañera que no puede entrar. Ya. Les cuento. Resulta que como la unidad 1 de la libertad como tema literario es tan larga, es tan eterna, y como se mezclan dos tipos de contenido, decidimos con la profesora Beatriz, que es la otra profesora de los otros primeros medios, decidimos hacerla, empezar a hacer la retroalimentación de dos partes, ya que va a ser medio complejo, ¿ya? Y por ende, hoy día vamos a hacer la retroalimentación, pero tiene que ver solamente con poesía. Y el lunes vamos a terminar la retroalimentación, pero con narrativa del romanticismo, ¿ya? Así que hoy día vamos a partir. Por ende, el objetivo de la clase es retroalimentar, ¿cierto?, la unidad 1, la libertad como tema literario, y el objetivo de la clase es retroalimentar contenidos de unidad para la prueba de nivelación del día lunes. Para eso vamos a recordar algunos conceptos como por ejemplo la libertad. ¿Alguno de ustedes tiene algo que comentar de acuerdo a este concepto, ya que hemos estado 2 meses hablando sobre la libertad? Está relacionado con el romanticismo. Exacto, está relacionado con el romanticismo. ¿Y a qué hace alusión la libertad? ¿En qué temas con el romanticismo? El mar. A ver, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son, por qué está ligada la libertad con el romanticismo? Porque los autores románticos son rebeldes y solo buscan ser libres. Solo buscan la libertad porque son como rezagados o algo así. Ya, buscan entonces, como dicen ustedes, buscan la libertad, ¿cierto? Ahí el Marlon igual dice, busca la libertad también de acuerdo con el mar, o podemos hablar de la naturaleza. Y la Sofía nos dice aquí por interno que dice sobre la libertad de sí mismo también. Exacto, viene como una búsqueda del yo, ¿cierto? De mí mismo en cuanto a buscar todas las libertades que yo pueda tener. Y ahí viene el romanticismo, la palabra del romanticismo. Entonces, ¿qué podríamos decir de nuevo ahora en cuanto al romanticismo? ¿Qué quiere decir ser romántico? Ser como una persona que sigue su propia idea, que no se deja reprimir por nada. Eso, bien, Marlon. Excelente. El nuevo Mateo del curso. Excelente. Oh, por favor. Como dice el Marlon, es una persona, ¿cierto?, que no solamente se rige en torno a sus propios ideales y que no concibe, ¿cierto?, ninguna regla que lo trate de aprisionar, ¿cierto? Eso es el romanticismo. Para que nadie nos vuelva a decir, ¿cierto?, que ser romántico significa solo el amor. No, ¿cierto? Significa no estar de acuerdo con las reglas establecidas, no seguir como un marco, sino que uno estar frente a sus ideales, seguir sus ideas. Luego tenemos otro concepto que es el hablante lírico. ¿Qué es el hablante lírico?
El emisor ficticio del poema. Exacto, el emisor ficticio del poema, o quien habla en el poema, ¿cierto? Nuestra voz poética. Excelente. Y Es como finalmente, el narrador, exacto, es como el narrador, pero en la poesía. pero más ¿Ya? bonito. Exacto, muy bien, eso es. Y luego dice la exaltación del yo. ¿Qué es la exaltación del yo? Egocentrismo. Eh, ya sí, podríamos decir que un poco de egocentrismo, ¿cierto? Pero recuerden que de acuerdo a la época no se trataba solamente de ser como egocéntrico o narcisista. Tenía que ver con que en realidad yo también, yo ser humano, yo persona, yo también soy importante, porque anteriormente se acuerdan que habíamos hablado de que habían otras cosas que eran consideradas más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, Dios siempre fue más importante, por eso nosotros escribíamos en torno a Dios, pintábamos en torno a Dios, todo se hacía en torno a Dios, la vida giraba en torno a Dios y en torno a la religión. Y en este momento ahora la gente se da cuenta de que y el centro se pone más humanista, ¿cierto? Y la gente se da cuenta que también somos importantes, ¿ya? Pero no de una forma tan como podríamos decir en el hoy, tan egocéntrica o narcisista, ¿ya? Porque igual tiene que ver mucho con el contexto. Conceptos a estudiar, ¿cierto? El romanticismo literario, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Que el romanticismo fue un movimiento cultural, ¿cierto? Artístico y literario, ¿cierto? Que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Siglo XIX? El Está mal escrito. siglo 41 parece. No, eso no, está mal escrito. Quedé en shock. Ahí sí. Quedé en shock con ese número. Ya. Y ahí, ¿qué digo? Sí, ahí sí. Ya, entonces, bueno, no va a salir ninguna pregunta así como tal que diga en qué año fue el movimiento del romanticismo, no le va a salir ninguna una pregunta así, pero es para que nosotros nos orientemos un poco de acuerdo a la época, ¿ya? Pero sí, entonces decimos que fue durante estos siglos, ¿cierto? 18 y 19, pero lo importante es que fue un movimiento cultural, ¿ya? Como hemos visto, la cultura, las artes, a modo artístico de las pinturas, por ejemplo, o cómo se escribía, la música también, ¿ya? Todo esto rige en cuanto al romanticismo, ¿ya? Y también es un movimiento cultural porque la gente empezó a pensar en torno al romanticismo, ¿ya? Otro de los conceptos claves son las características del romanticismo, que son, ¿cierto?, el rechazo al neoclásico y a la ilustración. Vimos, ¿cierto?, un cuadro comparativo que nos decía cómo era el neoclásico antes, cómo era el movimiento artístico que existía antes versus este nuevo movimiento artístico que era el romanticismo. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos que un rechazo completamente, por ejemplo, a las reglas, a la estructura, ¿ya? Etcétera, y a pensar, por ejemplo, que todo tenía que ver con un orden lógico, ¿ya? U objetivo, ¿ya? Aquí el romanticismo no necesita eso, quiere, ¿cierto?, ser libre. Luego tenemos la exaltación de los sentimientos, ¿cierto? Y la subjetividad, que hablamos mucho, ¿cierto?, de exponer los sentimientos, no solo el amor, sino que todos los sentimientos, el sufrimiento, la angustia, la pena, la rabia, el amor, la alegría, etcétera. Todos estos sentimientos, la idea era de exaltarlos, de exponerlos, porque todos sentimos y está bien sentir. Y luego la subjetividad, ¿cierto? Que nosotros podemos observar, por ejemplo, podemos ver cosas ya de carácter más subjetivo, podemos interpretar de manera distinta. Luego tenemos la rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Nuevamente lo mismo, no queremos seguir las reglas, no queremos seguir las reglas del neoclásico, no queremos seguir las reglas de la ilustración, queremos ser libres. Luego tenemos el culto del yo y del individualismo, ¿cierto? Que esto tiene que ver con la exaltación del yo,
de escribir sobre mí, lo que yo siento, lo que a mí me parece tal cosa, y hablar sobre eso. Y luego tenemos este interés por lo exótico, y aquí involucra, ¿cierto?, la naturaleza, los mitos y las leyendas, y todo lo oscuro. Y en cuanto a las temáticas, ¿cierto?, que se trabajan en el romanticismo, tenemos el amor, la pasión y la emoción. Luego tenemos esta otra diferencia del romanticismo que tenemos cuando hablan, ¿cierto?, sobre la nación, la historia y el pueblo, ya que aquí veíamos, ¿cierto?, sobre todos estos movimientos revolucionarios, por ejemplo, que tenemos aquí esta imagen, ¿cierto?, de la Revolución Francesa, que fue a partir de, ¿cierto?, del romanticismo con estos ideales de la libertad, donde se mete el bichito en las personas y deciden también reclamar sus derechos y decir que necesitamos ser libres en torno a todo. Luego tenemos el imaginario fantástico, ¿cierto? Que vienen las influencias góticas, y ahí por eso vimos, ¿cierto?, la película de El jinete sin cabeza. Luego y que es cierto que es muy oscuro y muy gótico. También una de las temáticas que se expone también en el romanticismo son la muerte. El romántico no concibe, por ejemplo, el amor sin la muerte. Siente que es una dicotomía que tiene que suceder, ¿ya? Por ejemplo, no concibe la luz y la oscuridad, ¿ya? Y por eso hace un énfasis sobre todo en la muerte y sobre todo en el suicidio, ¿ya? Por eso también los autores del romanticismo también son personas que vivieron muy poco. Y luego tenemos el paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto, ¿cierto? Como se usa mucho la naturaleza para exponer, ¿cierto? La naturaleza, por ejemplo, o el mar, las tormentas, por ejemplo, la naturaleza indómita. Se habla tanto de eso, pero eso es una metáfora en cuanto a mi interior, que mi interior, yo también adentro me siento así. ¿Alguna pregunta en cuanto a las características, los temas y el romanticismo? Todo bien, todo correcto. Gracias, Marlon, por esa acotación. Ya, la lírica romántica. En cuanto a la lírica romántica, ¿cierto? La poesía, dijimos que teníamos un hablante lírico y, como ustedes me decían, es como la especie de narrador, o la voz poética, o la voz ficticia que se expresa en el poema. Y siempre tenemos que dar cuenta de que esta voz ficticia es independiente de que, por ejemplo, el autor sea masculino o sea femenino. Ya, la voz poética tiene que ver, hay que reconocer, por ejemplo, si es un hombre, una mujer, un objeto, etc. Y esto puede ser independiente del autor. Luego tenemos el motivo lírico, ¿cierto? Que es la idea o la emoción o el concepto esencial predominante en el poema, ¿cierto? No sé, la amargura, la tristeza, ¿ya? Y luego tenemos el objeto lírico, que es la inspiración poética, ¿cierto? Que me inspira, ¿ya? Y aquí ya sabemos, por ejemplo, las temáticas que se trabajan, por ejemplo, en el romanticismo, que me puede inspirar, por ejemplo, los sentimientos hacia alguien, el amor, la amargura, la tristeza, pueden hablar sobre nuevos parajes, ¿cierto? O sobre algún mito, sobre Drácula, sobre Frankenstein, que también son de esta época. Y luego tenemos que la lírica romántica, las actitudes líricas, ¿cierto? Nos dimos cuenta que también como en narrativa tenemos el narrador, ¿cierto? Que tenemos el narrador, por ejemplo, testigo, personaje, objetivo, omnisciente, etc. También en poesía tenemos estas divisiones, que son las actitudes líricas, que son la enunciativa, que narra en tercera persona, perdón, que expresa su forma en tercera persona, ¿cierto? Luego tenemos la voz apostrófica, que habla en segunda persona. Y luego tenemos la voz carmínica o de la canción, que nos habla, ¿cierto?, desde primera persona, desde un yo.
Y finalmente, ¿cierto? Trabajamos, ¿cierto? Con las figuras literarias, que las dividimos de la siguiente forma, ya que tenían que ver, por ejemplo, con figuras literarias que tienen que ver con lo fónico, ¿cierto? Con el cambio de sonidos, alteraciones del sonido, que tenemos la literación, la anáfora y la paromasia. Luego teníamos figuras literarias que tienen que ver con lo morfosintáctico, siendo este lo que tiene que ver con la forma de la palabra, con estas alteraciones que tienen que ver con la forma. Y luego teníamos la semántica, ya que tiene que ver con los significados. Y ahí teníamos la comparación, la metáfora, la personificación y la hipérbole. Ya, y aquí vamos entonces a ver que la literación, por ejemplo, es la repetición de uno o varios fonemas, ¿cierto? O fonemas o sonidos. Luego tenemos la anáfora, que es la repetición de una o más palabras al comienzo del verso, ¿cierto? Acá, al comienzo del verso yo repito, ¿cierto? La misma palabra. Y luego tenemos la paromasia, que son sonidos similares, pero que significan distinto. Teníamos ese, el barco se riza de risa, algo así. Teníamos eso como ejemplo. Luego las que tienen que ver con la forma de las palabras, ya teníamos la polisíndeton, que es la utilización reiterada de conjunciones, ya. Por ejemplo, utilizar la conjunción y, o un pero. Y luego los que tienen que ver con los significados, teníamos la comparación, ¿cierto? Que es comparar o diferenciar, ¿cierto? Un término real con un imaginario. Pero en este tiene que haber un nexo comparativo, por ejemplo, con un cómo. ¿Ya? Luego tenemos la metáfora, que también es una comparación, ¿cierto? Una semejanza, una diferencia entre un término real con uno imaginario, pero sin, ¿cierto? Este nexo comparativo. Luego en la personificación tenemos, ¿cierto? Que es atribuir cualidades humanas a objetos o animales, ¿cierto? Y luego tenemos la hipérbole, que es una exageración de la realidad. Y ahora vamos a tener algunos ejercicios. Vamos a leer el siguiente poema, que se llama Golondrinas, de Alfredo Lepera. Dice: golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueñas con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancias se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. Con tu dulce sembrar de armonías, tierras lejanas te vieron pasar, otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. Ya, entonces a partir de esta lectura vamos a identificar, ¿cierto? Una figura literaria que esté presente en el primer verso, en el segundo verso y en el tercer verso, pero respondiendo cuál es el objetivo de utilizarla. ¿Con qué objetivo utilizo, por ejemplo, una metáfora? ¿O con qué objetivo yo utilizo la personificación o una hipérbole? ¿Ya? ¿Por qué la usa esta figura literaria el autor, ¿cierto? El poeta en este poema. ¿Ya? Y aquí tenemos primero, ¿cierto? La metáfora que dice alma criolla, errante y viajera, ¿cierto? Y aquí estamos hablando, que estamos diciendo una metáfora, ¿cierto? Luego después tenemos una anáfora, donde dice criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio.
¿Se acuerdan que anáfora es para la repetición, cierto? Ya al comienzo del verso, y aquí repite el verso completo. Y luego tenemos otra figura que se llama polisíndeton, ya que ahí dice tu claro, tu dulce, tu solo, ¿ya? Y aquí estamos utilizando, ¿cierto?, estas figuras literarias. Ahora, ¿por qué la utiliza, cierto? Porque yo digo, la metáfora dice, golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla errante viajera, querer tenerla es una quimera. ¿Ya? ¿Cierto? Estamos haciendo, esto es para poder, ¿cierto?, exaltar aún. En realidad, eso es lo que tienen que dar cuenta. Las figuras literarias que utiliza el poeta, que las va hablando a través de esta voz ficticia, son para, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la metáfora, comparar, ¿cierto?, esto real, ¿cierto?, con algo imaginario, ¿ya? Pero para darle aún, para que cuando uno como lector, ¿cierto?, se interese más aún, para poderle dar más incentivo a esto, para que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo, ¿ya? Para dar aún más énfasis, ¿ya? Por eso habla así, en criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio también. Estamos dando más énfasis, ¿cierto?, en la utilización, ¿cierto?, para que a mí me quede aquí en la cabeza, me siga dando vuelta. Luego dice, ¿qué elementos del romanticismo se observan en este poema? ¿Ya? Y luego dice, ¿qué es lo que hace la golondrina principalmente? Sintetiza en una frase el sentimiento de la golondrina de los versos 5 y el 8, ¿ya? 2, 4, 5 y 8, 5 y 8. Luego, ¿cuál es el destino que deben cumplir las golondrinas? Y finalmente, ¿quién es el hablante lírico? ¿Cuántos participantes se tienen en este poema? Ya, entonces aquí tenemos que elementos del romanticismo se observan, elige versos que evidencian esto, y aquí tenemos uno que dice golondrina con fiebre en las alas. Sabemos, cierto, que uno de los sentimientos más profundos que nos deja el romanticismo es el sentimiento de la libertad, esta ansia de ser libre, y no hay nada más libre, cierto, que una golondrina. Y aquí, cierto, y dice, también expone los sentimientos, cierto, de la golondrina. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Ya, luego tenemos qué es lo que principalmente hace la golondrina, ¿cierto? Chiquillos, ¿cuál es lo principal que hace la golondrina, por ejemplo? Volar. Exacto, pero hay como algo más que la golondrina, ¿cierto? Vuelan como en alguna fecha. Hay algo que tiene más la golondrina. Por eso lo está ocupando. ¿Ya? Porque las golondrinas son, ¿cierto? Son aves migratorias. Ya es cierto que ellas vuelan, ¿cierto? Y van buscando de un lugar a otro, se van cambiando según la época de migración, entonces la gente siempre las ve volar y es cuando uno observa que las aves emigran o van es porque viene el cambio de estación. Y entonces por eso es como viene una metáfora mucho más profunda la golondrina, ya que siempre es la golondrina siempre es una aberrante, no solo es libre por estar en el cielo, sino que ella siempre busca un nuevo hogar, se va. Ya, y después dice aquí, sintetizar la frase, los sentimientos de los versos del 5 al 8, dice aquí de nuevo, ¿cierto? Ya hablamos sobre estas golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, hablamos, ¿cierto?, sobre los sentimientos de las golondrinas, ya lo que exponen, ¿cierto?, como estas aves que son libres, ¿cierto?, exponen borrachas, ¿cierto?, de emoción. Ya, y también nos está dando, tenemos otra figura literaria que tenemos la personificación también acá, que le está dando estos atributos que son humanos, ¿cierto?, a las aves, ¿cierto?, a animales. Ya, de aquí, ¿alguna pregunta, duda, consulta en cuanto a la poesía y a la lírica romántica?
¿Nada de nada? Supongo que no. Parece que no. Cri, 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 cri. Ya, entonces seguro el lunes vamos a tener puros 7, ¿cierto? Acá en el romanticismo. Ya. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ya, entonces aquí ninguna pregunta. Recordar que el lunes 7 de junio tienen la prueba, ¿cierto?, de la unidad. Vamos a hacer el lunes la retroalimentación en cuanto a la narrativa del romanticismo. Y tienen plazo hasta el viernes 11 de junio para entregar el booktuber. Les voy a mostrar también. Vamos a ver un poquito de... ¿Dónde está? Perdón. Para revisar. Y acá. Las tareas. Quiero que vayan. Yo hoy he estado así como por curso revisando todas las actividades. Por ejemplo, ayer acabé con las del segundo medio B. Ya terminé con el octavo, con el segundo medio A. Ayer terminé con el segundo medio B. Me falta ponerle las décimas a las pruebas. Hoy día voy a seguir con el segundo C y el viernes voy a seguir con el primero C. Los dejé de lo último porque como todavía no terminábamos la unidad, ya por eso los dejé de lo último. Para que se vayan poniendo al día con la entrega de actividades, porque por ejemplo acá tengo 27, ustedes son bastantes más, ¿cierto? Estudiantes, tengo entrega de 23, 13, aquí tengo 13 nomás que me entregaron trabajo, aquí 7. Y luego yo voy a ponerle a ustedes, igual que en los otros cursos, que yo no voy a recibir más trabajo. Ya, por ejemplo, acá está, en el octavo le escribí que yo ya recibí todos los trabajos que tenía que recibir y ya no hay vuelta atrás de yo seguir revisando trabajos de la unidad serie de la 1. Ya, y lo mismo para ustedes. Ya, entonces, por ejemplo, yo acá voy a publicarle el segundo medio B, que también acabo de terminar de revisar todo eso y lo mismo. Ah, no, ya Michelle, no alcanzó a escuchar lo que se entrega hasta el 11, el booktuber. Acá está en el PowerPoint, hasta el viernes 11 de junio se entrega el booktuber de El Año de la Ballena. ¿Ya? Recuerden que tenían que hacer el booktuber. Y si usted lo termina antes, igual me lo puede enviar porque estábamos viendo, por ejemplo, acá tengo ya entrega de, por ejemplo, del booktuber. Profe, eso es solamente es como explicar el libro, resumirlo. Salen las indicaciones del PowerPoint. Sí, pero Recuerde que aquí, a ver, vamos, aquí está. Recuerden que la idea es que ustedes, ¿cierto?, me hagan una reseña del libro. Me tienen que, ¿cierto?, tiene que contener un poquito de una parte del resumen, ¿cierto?, y de su opinión personal, ¿ya? Y tienen que hacer como un resumen, pero no se trata de que me hablen 5 minutos del libro sin parar, ¿ya? Como lo más importante, y tratar de dosificar la información porque no tiene que ser sin spoiler, ¿ya? Sin darme como Es eh, como más una introducción y una crítica. exacto, eso es más que nada. Una introducción, me hacen una introducción. Recuerden que pueden hablar como, yo les decía que hay como palabras clave. Entonces ustedes me pueden decir, muy buenos días, hola, yo soy Marlon Morales. Hoy día voy a hablar, ¿cierto?, del Año de la Ballena. Va. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Y me ponen una foto o algo. Y después me dicen, para comenzar, ya, para comenzar. Me marca inmediatamente esta introducción. Para comenzar vamos a hablar un poquito del autor. Y ahí me habla un poquito del autor. Y eso hasta lo tiene acá porque yo ya hablé del autor. Me hablan un poquito del autor, me hablan ahí, aquí tenemos, ¿cierto? Que aquí dice, aquí está la pauta de evaluación. Buena introducción, anuncia su contenido y sitúa a la audiencia, ¿cierto? Usted tiene que
para todos los jóvenes, este es un libro de carácter adolescente, para que todos, pero no quiere decir que los adultos tampoco puedan leer este libro, ya que todos hemos sido alguna vez adolescentes. Después le habla acá, ficha bibliográfica, ¿cierto? Este libro corresponde a esto, esto, esto. El autor es esto, esto. Dígame, Alison. Profe, que ahora no vamos a poder poner atención mucho ahora de esta hora ya. Ya, bueno, Alison, no se preocupe si nos quedan 4 minutos y estamos resolviendo algunas dudas nomás. Estamos en Fantasylandia con la Maciel. ¡Ya! Mira, mira, mira. Mírenlas. Están en Fantasilandia, pero mira, siempre responsable la chiquilla, igual en clase. ¿Eh? Ya. Recién llegamos. Ah, ya, delante estaban en el camino. Yo veníamos en el auto, poniendo atención ahí, pujando con el audífono. Ya, perfecto. Ya, profe. Cuídese. Chao, cuídense, pásenlo bien, chiquillas. Cuídense, cuídense la salud. Sí. Y tenemos alcohol gel y todo. Ya. Chao. Ya. Chao, chao. Y aquí me dice, profe, ¿cuánto tiempo tiene que durar? No les puse ni mínimo ni máximo. Ya traten de tratar de dosificar esta información. Claramente no va a ser un video de 2 minutos para darme toda la información, pero tampoco va a ser media hora. ¿Ya? No puse un rango ya de duración del video. ¿Ya? ¿Alguna otra duda con esto de la reseña del año de la ballena? No. Profe, ¿cuántas pruebas nos quedan? No saben. Conmigo solo está el último del año de la ballena. Que sabe que a mí lo único que me tiene así como preocupado es el video. Ya, pero por ejemplo, ¿saben qué, chiquillos? Esto es como un consejo. Ya nosotros salimos de vacaciones. Al tiro les digo. El 8. Claro, salen el 8. Entonces, yo, como estoy recién, el lunes vamos a terminar la unidad y vamos a empezar una nueva, no vamos a alcanzar a hacer otra prueba ni de unidad, ni otra del libro. Así que conmigo, esta va a ser el último trabajo del libro. Y no van a tener más pruebas. El lenguaje. Porque ya tenemos 5 Profe, notas. profe, una consulta, van a haber pruebas semestrales, ¿cierto? Así como coeficiente 2. Sí. No, acá no tenemos eso. Así Ah, que ok. lo que sí van a tener que, ahora están haciendo el calendario nuevo de nuevas fechas de evaluaciones con los otros profes. Ustedes me habían comunicado la fecha de la profe de la prueba de historia. Ya se supone que me tienen que compartir ese calendario, pero a mí todavía no me lo dan. Pero no significa que no tengan más pruebas. ¿Ya? Por eso yo no le he podido mandar una imagen de nuevo con las fechas de las pruebas. Por eso les dije que si la hacemos, ustedes me envían las fechas, yo hago un nuevo calendario con las que ustedes me van dando. ¿Cuándo me dijeron que era la fecha de la prueba de historia? ¿Se acuerdan? Yo no A sé ver, profe, yo lo cuándo anoté. es. Anoté que la prueba de historia es el 15 de junio, como dijo la profesora, y la de química el 11 de junio. Ya. Entonces, para agregarlo ahí esa imagen, pero por eso mismo les digo que no esté en ese calendario que yo les puse no significa que no existan más pruebas, es porque yo no sé de más, ¿ya? Pero si los profes empiezan a compartir de nuevo las fechas, yo a ustedes se las me mandan un calendario, si a mí me lo envían, yo al tiro yo hago un calendario para ustedes, ¿ya? Y se lo anoto y todo y les pongo la foto en su grupo y en el grupo de los papás. Pero sí, yo tengo entendido que los otros profes tienen que tener, parece que tienen que tener como 4 notas, ¿ya? Yo conmigo vamos en 5 y recuerden que voy a sacar una nota por el taller que hacemos los días jueves, ¿ya? Que ahí sí voy a seguir agregando trabajo. Profe, Dígame. aquí no hay otras materias como robótica. Había. Ah, Se hacían talleres, había un taller de robótica y había un taller de básquetbol. Las chiquillas participaban, había un equipo de mujeres y de hombres de básquetbol y ganaban muchos campeonatos. Pero con lo de la pandemia todo eso se fue al... Pero tenían buenos equipos de eso.
Profe, cuando fui al Profe. colegio matricular me vi hartos trofeos de esos de los nacionales y cosas así Sí. de básquetbol. De básquetbol. Y lo otro Profe. también, dígame. En el colegio hay personas que son tipo de otros países, pero que no sean que hablan español, sino otro, porque cuando me fui a matricular llegó una mamá con sus 2 hijas y eran súper altas, pero hablaban como en árabe y me asusté porque estaba solo yo. No sé. No. Bueno, de los cursos que yo le hago clases, no tengo nadie. Solamente hay 2 venezolanos, ¿no? Nosotros también Ah, tenemos aquí al Isaac que es de Venezuela, pero no tengo más extranjeros. No he visto más. no sé, es que me asusté. Sí, ahí el Isaac pone, hola. Yo cuando hice mi práctica profesional hice clases en Santiago Centro y éramos menos.